Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 3 de enero de 2020. Bueno, el Standard Poor's arrancó el año con un nuevo récord histórico, aunque hoy vemos que arrancó con una baja fuerte debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero vemos que ya recuperó bastante de lo perdido. Obviamente la tensión va a continuar vigente y eso puede pegarle negativamente de corto plazo a las acciones. Pero bueno, vamos a aprovechar hoy para hacer un análisis de lo que nos dejó el 2019. Primero que nada, el rendimiento total del Standard Poor's en 2019, incluyendo los dividendos, fue del 31,5%, el más alto desde 2013. Obviamente fue algo totalmente inesperado, incluso para los que estábamos alcistas con Wall Street, sabiendo que era un tercer año presidencial y que suele ser el más alcista de todos, pero bueno, nos sorprendió semejante rendimiento en las acciones, aunque cuando nos ponemos a analizar un poco vemos que tampoco fue un año atípico en las acciones. Sí hubo mucha suba, pero las razones de esa suba no fueron tampoco algo muy extravagante. Si uno consulta páginas web, Twitter, informes financieros, van a ver que hay muchos que están hablando de que la suba del Standard Poor's del 2019 se debió más que nada a dos razones. Primero, a la baja de tasas de la Fed, y por otro lado a el alivio de las tensiones entre Estados Unidos y China en la guerra comercial. A ver, decir eso hay algo de cierto, pero es como un poco ingenuo, porque a ver, si nosotros miramos todo el 2019, vemos que primero que nada el año arrancó con un pesimismo total. O sea, fíjense que desde acá, desde los máximos de octubre, tuvimos un tercer trimestre muy negativo, llegando al 20% de baja en el Standard Poor's, y en Estados Unidos o en los mercados desarrollados se sabe que el 20% es el límite entre una corrección bajista y el inicio de un mercado bajista. O sea que este es un punto clave. El Standard Poor's estuvo a punto de cruzar el 20% de baja, que daría origen a el inicio de un mercado bajista. En este caso no pasó, llegó al 20% y rebotó. Y fíjense que rebotó con mucha fuerza. O sea, estábamos parados acá en enero del 2019, después de toda esta baja. Imagínense que las expectativas, lejos de ser optimistas con el 2019, eran súper pesimistas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió el comportamiento normal de los mercados. O sea, cuando yo analizo los fundamentos de las empresas, la economía, y estimo qué es lo que va a suceder, yo tengo que tener en cuenta que uno de los principales drivers de los movimientos de las acciones, una de las principales causas que provocan los movimientos de las acciones, es la diferencia que hay entre las expectativas y la realidad. El 2019 se arrancó en Estados Unidos con bajísimas expectativas, luego de lo que había pasado acá, con expectativas de recesión, de aumento de desempleo, de guerra comercial. O sea, todo eso estaba ya incorporado en el precio de las acciones. Entonces, ¿qué pasó? Luego vino la realidad. Y siendo tan bajas las expectativas, era muy fácil o muy probable que la realidad superara las expectativas, porque cuando las expectativas son tan bajas y tan pesimistas, con que el balance venga un poco mejor de lo esperado, con que una empresa que se esperaba que venga con pérdida venga con ganancias, eso ya te empuja al alza el precio de las acciones, y lo empuja muy al alza, como vemos lo que pasó acá. La baja de tasas de la Fed recién ocurrió acá, el 31 de julio. O sea, cuando te dicen que el año pasado se debió más que nada a la baja de tasa de la Fed, hay que recordar que la baja de tasa de la Fed se dio acá y justo tuvo como consecuencia una toma de ganancias del mercado. Entre el inicio de 2019 y la primera baja de tasa de la Fed hubo 21% de suba en el Standard Poor's. Y el alivio de las tensiones entre Estados Unidos y China se produjo recién en el último trimestre de 2019. O sea, es poco creíble que toda esta suba de 31,5% se debiera a la Fed y al alivio de las tensiones, sobre todo porque eso estuvo más que nada en el segundo semestre, y el primer semestre de 2019 el Standard Poor's acumuló 21% de suba. O sea, ¿qué pasó en 2019? Simple comportamiento normal de mercado. O sea,
la realidad de los balances de las empresas y de la economía estadounidense superó las expectativas, que eran bajísimas. Y afortunadamente ahora pasa lo mismo. Las expectativas con respecto a las empresas y a Estados Unidos siguen siendo bajas en 2020, y más aún siendo año electoral. Con lo cual, siendo tan bajas las expectativas, es mucho más probable que la realidad de los balances y de la economía termine superándolas, y que eso siga empujando al alza el precio de las acciones. Y por esa razón es que sigue teniendo sentido estar invertido en Estados Unidos. Obviamente, nosotros por estar en Argentina tenemos CDRs y no tenemos mucha oferta de CDRs, pero bueno, los CDRs de las empresas tecnológicas, sobre todo Google, Facebook, Apple y Microsoft, en ese orden, son mis favoritas. Así que yo seguiría estando invertido en Estados Unidos, por lo menos mientras las expectativas de los inversores se exageren positivamente y eso pueda provocar sí una baja y el inicio de un mercado bajista. Bueno, con respecto a Argentina, el inicio del año fue más o menos. O sea, aquellas acciones ligadas al consumo, como Mirgor y Cablevisión, han subido bastantes, pero por otro lado, energéticas y bancos no les ha ido muy bien en estos días. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno que todavía no tiene plan económico, o por lo menos nosotros no lo conocemos, y que por ahora ha tomado medidas que podríamos denominar peronismo clásico. O sea, vamos a analizar alguna de ellas. Un bono a los jubilados de 5.000 pesos, la tarjeta alimentaria, vuelve la hora 12, los precios cuidados, se frenaron subas en naftas y peajes, se va a cobrar un 8% a los servicios de streaming como Netflix en lugar del 30%, se congelaron tarifas de gas y de luz por 180 días, se congelaron tarifas de transporte. Dice el gobierno que hay conversaciones con sectores privados para dar un aumento a empleados privados, y el dólar está alto y prácticamente inaccesible por el cepo. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Esto es, podríamos llamarlo peronismo clásico. O sea, se incentiva el consumo, se desincentiva la compra de dólares, y por ahora no vemos ninguna medida que incentive la inversión. O sea, yo hasta ahora no he visto, por lo menos en este listado, alguna medida que incentive la inversión de las pymes, por ejemplo, con alguna baja de impuestos. O sea, por ahora estamos viendo esto. Un gobierno que, al igual que los anteriores, incluido el de Macri, el de Cristina y varios para atrás, cree que puede reactivar la economía a través del consumo y no desde la inversión. Esto, si tomamos la historia como guía, tiene un efecto positivo de corto plazo. Pero bueno, luego del corto plazo vienen todos los ajustes, y como el gobierno no hace los ajustes, los termina haciendo el mercado, como pasó a mediados del 2018 con Macri. O sea, tengamos en cuenta esto. O sea, estamos viendo un gobierno que por ahora no tiene plan y que está tomando las mismas decisiones que se han tomado en el pasado y que no han tenido resultado, con lo cual podemos esperar una recuperación de corto plazo, pero por ahora, sin plan económico, va a ser complicado que la economía crezca durante este año. Así que para aquellos que quieran posicionarse en acciones, por supuesto, aprovechemos aquellas acciones favorecidas por el gobierno, como pueden ser Mirgor, Cablevisión, que están ligadas al consumo, Transportadora de Gas del Sur, ligada a Vaca Muerta, los bancos, que si el tema de la deuda se alivia, tienen bastante para subir, y empresas como, por ejemplo, Central Puerto, que por ahora no están alcanzadas por los congelamientos y que valen una fracción de lo que costaría hacerlas desde cero, porque han quedado todas muy bajas, tienen un buen negocio, y tiene una buena gerencia que la lleva adelante por esta economía tan complicada como la que tenemos. Así que bueno, por el momento, si todavía vemos demasiada incertidumbre, convendría no estar en acciones argentinas, y más vale priorizar los CDRs. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.